Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento con ustedes. Soy la maestra Magda Yepes. Para mí es un honor estar como invitada otra vez por esta Universidad Rosario Castellanos. Agradezco a la maestra Cintia por la invitación y por tomarme en cuenta para este ciclo de conferencias en virtud de este movimiento del 8M. Y pues bueno, la presentación que el día de hoy yo voy a estar dando es el empoderamiento y la lucha activa por los derechos de la mujer. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Pues bueno, como sabemos, actualmente estamos en un alto índice de violencia, seguimos enfrentando situaciones de discriminación que no atienden a cuestiones igualitarias para las mujeres. Pero previo a adentrarnos a este tema es importante saber pues algunos conceptos básicos, ¿no? Como los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? En primer lugar, pues bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos los define como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de cada persona. Entonces, pues bueno, atendiendo esta circunstancia, en nuestra presentación tenemos en la dispositiva, en nuestra proyección, en cuanto al número 4, ¿por qué es importante hablar de los derechos de las mujeres? Porque históricamente las mujeres forman parte de un grupo en desventaja, el cual no ha logrado el pleno goce, ni disfrute y ejercicio de estos derechos, que son básicos y fundamentales en cualquier sociedad. Entonces, diferentes movimientos feministas han impulsado estos derechos humanos y estas luchas de prerrogativas en situaciones de igualdad para prevenir, erradicar, sancionar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y pues también estas luchas pretenden que se puedan conocer cuáles son esos derechos, garantizar esos derechos y sobre todo crear mecanismos de defensa para que pues las mujeres puedan tener acceso a la justicia y por ende al empoderamiento respectivo. Ahora, en la siguiente lámina podemos observar cómo para alcanzar este pleno goce y ejercicio de los derechos humanos es necesario que pues las mujeres puedan tener una participación activa no solo en cuanto a cuestiones emocionales o en situaciones de legislación, sino también una autonomía física, una autonomía económica y autonomía en la toma de sus decisiones, porque cada uno de estos tipos y cada una de estas cuestiones está intrínsecamente relacionadas entre sí, funcionan como un pequeño engrane. Entonces, en la actualidad en nuestro país, el problema de la violencia en contra de las mujeres es una situación muy grave que está afectando a varios sectores de la población en distintos ámbitos. En estas cuestiones es la parte en la que entra la sensibilidad, porque podremos decir que actualmente, hoy en día, existen muchísimas legislaciones en las cuales el Estado mexicano forma parte, pero estas legislaciones afortunadamente quedan en letra muerta porque no se llevan a cabo como deben de ser. Es por eso que, pues bueno, en nuestra siguiente lámina vamos a poder observar y adentrarnos en por qué es importante hablar del empoderamiento femenino, qué es el empoderamiento femenino, cómo se conlleva, cómo se realiza, qué acciones se están realizando para poder llevar a cabo poco a poco este empoderamiento. Pues bueno, como les he estado diciendo, la violencia cometida en contra de las mujeres y de las niñas, esto es un tema muy importante porque las niñas son el proyecto y las personas que vienen encaminadas para un futuro. Entonces, esta situación de violencia visibiliza cuestiones sistemáticas en los derechos humanos por diversas instituciones que tenemos, como la familia, la escuela, las redes de amistad, los espacios de recreación social, el trabajo, las relaciones de pareja, el lenguaje, los medios de comunicación, la iglesia y pues en sí el Estado mismo. Cuando hablamos de empoderamiento, nos referimos a una mayor autonomía para las mujeres, a un reconocimiento y a la visibilidad de sus aportaciones. El empoderamiento de las mujeres implica que pues nosotras podemos participar plenamente en todos los sectores y en todos los niveles de una actividad económica, construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas, así como alcanzar los objetivos de desarrollo y sostenibilidad de los derechos humanos para mejorar la calidad de vida de las familias. Porque hay que recordar que pues las mujeres
tienen esta carga de crianza, de labores del hogar y demás. Entonces, parte de que pues muchas veces existe este contexto social de que, pues bueno, la mamá no ejerció una crianza adecuada, que bueno, la mamá no hizo esto. Entonces, esas cuestiones de empoderamiento son las que, además de que tienen esa carga emocional y social sobre de cómo debe ser la crianza, también se les deja como de lado en otras cuestiones que pueden ser de suma importancia y se minimiza esa cuestión de su crianza, se minimiza cómo ellas pueden fortalecer estas situaciones. ¿Por qué? Porque el efecto de la crianza es una cuestión muy importante en la que las mujeres pueden empoderar a las niñas como resultado de diferentes procesos. En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver cómo aquí existe un factor muy importante en el que se está trabajando en el empoderamiento de las mujeres a partir del organismo internacional que es la Organización de las Naciones Unidas. La ONU creó un pacto mundial de las Naciones Unidas en el que se publicó el principio para empoderamiento de las mujeres. Estos principios se basan en 7 principios que la ONU considera que son importantes e indispensables para que el empoderamiento de las mujeres pueda estarse realizando en una situación pues a futuro. Sobre todo apostándole al sector privado, porque pues considera que las políticas que se ejercen en los lugares de trabajo de las mujeres tienden a empoderarlas más. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo pues estos principios es promover la igualdad de género al más alto nivel de la dirección, tratar a hombres y mujeres de forma igualitaria en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación, velar por la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres y evaluar y difundir los progresos realizados de la igualdad de género. Estos principios son un pilar, porque vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva que la ONU lanza esta agenda bajo el lema por un planeta 50-50 en 2030 para que se dé un paso a la igualdad de género. Esta es una cuestión muy importante. Esta agenda se empezó a platicar el año pasado en el que se empieza a desarrollar en un contexto de verificar en qué situaciones están sometidas las mujeres, cómo puede intervenir. En el caso de México se hicieron pues demás serios estudios, ¿no? En cuanto a cuestión de paridad de género, direcciones que tenían las mujeres, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces se dieron cuenta que pues apostarle a esto implica sobre todo dar apertura a que las mujeres tengan participación en cuestiones directivas en el sector empresarial, pero sobre todo apostarle a la información en las niñas y niños, que pues como lo he dicho son las futuras generaciones y sobre ello se van a sentar estas bases para que pues esta agenda pueda irse encaminando, porque más adelante vamos a ver esta cuestión que pues es muy importante sensibilizarnos al respecto. En esta situación, la ONU promueve una alianza para involucrar a los gobiernos, a las sociedades civiles, al sector privado y pues convoca a hombres y mujeres a que pues en nuestra comunidad se logra alcanzar una plena participación de las mujeres en la política, en la economía, en la cultura, en la ciencia y en todas las áreas de la sociedad, porque pues el cambio está ocurriendo, pero pues lo que se quiere es que sea un cambio más rápido, ¿no? Crear un mundo con mayor igualdad para las generaciones futuras y pues este reto es muy decisivo y va a tener un parteaguas importante en los próximos años. Ahora, en nuestra siguiente diapositiva vamos a poder ver que, pues, cómo surge esta situación. Bueno, pues lo que les comentaba, en la agenda el año pasado se verificaron esas situaciones. Sin embargo, esto atiende a un estudio previo, un estudio que se realizó desde septiembre de 2015, en donde diferentes líderes del mundo adoptaron la agenda del 2030. O sea, es una situación que se vio previo en el 2015 para apostarle a que fueran los siguientes 15 años. Esta agenda pues es universal y está basada en los derechos de las personas,
también esta agenda única no solamente ve cuestiones de derechos de las mujeres, también ve el crecimiento económico, inclusión social y la protección del medio ambiente. La igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas quedan reflejados de manera central en la agenda, ya que se considera que es una prioridad importante en esta agenda en la que el Estado mexicano forma parte. En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar cómo en la Agenda 2030 reconoce la necesidad de afrontar problemas de desarrollo a través de una acción conjunta entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, porque pues en esta situación la agente de cambio social con presencia creciente en economías es una cuestión muy importante. El sector privado actualmente, como sabemos en México, es un sector de la economía muy fuerte. Sin embargo, pese a que posee un gran potencial para poder dar respuesta a las desigualdades de género, aún persisten esas cuestiones que están peleadas con poder ofrecer cargos importantes a las mujeres. Entonces, se considera que las empresas van a ser un pilar en esta agenda, pues ya que pueden ayudar a eliminar los obstáculos que impiden la participación económica de las mujeres y pueden poner el ejemplo y promover a las mujeres para ocupar puestos directivos sobre la base de mérito y asegurar la desigualdad que existe actualmente. Lo que se quiere es que se vaya quitando esa desigualdad social que existe y que pues las mujeres y hombres estén en condiciones en que se incluyan alternativas laborables que sean más flexibles en cuanto a la protección social. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo, pues bueno, el progreso de las mujeres en el mundo es una situación importante, ya que se sigue marcando una desigualdad de género por pues esta cuestión de la brecha, ¿no? A pesar de los grandes avances que se tienen hoy en día, podemos ver que las mujeres presentan una cuestión de desigualdad en cuanto a las brechas salariales. ¿Por qué? Porque mientras las mujeres ganan en un puesto de dirección el salario, frente a un puesto de dirección de hombres, ellos rebasan con el 72% a esta cuestión salarial de las mujeres. Y esta agenda es la parte sensible que les comentaba, porque es una agenda que se comienza a realizar a partir de 2015 para que pueda ser puesta en marcha a partir del 2030 o que a partir de 2030 se tome en consideración esta situación y los 7 principios que les mencioné en nuestra agenda. Pero la parte que llama la atención y la parte que se habla de que pues tiene que ser un trabajo conjunto tanto de Estado, sector empresarial, cuestión de educación, la cuestión del sector iglesia, porque pues si esta agenda se logra fomentar estos 7 principios, se estaría hablando que la agenda va a empezar a surgir efecto a partir de los 81 años de que se pone en conjunto esta situación. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es una situación pues muy lamentable, muy alarmante, porque podríamos decir que hoy en día estamos hablando de que existen igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, entre las niñas y los niños, que no existen esas cuestiones que tienen que ver con este sistema patriarcal. Sin embargo, pues aún podemos ver cómo esas situaciones aún están súper visibles, que siguen lacerando los derechos de las mujeres y las niñas, porque pues estas acciones que se están tomando en consideración se están apostando a que se van a poder llevar a cabo sin ningún problema, siempre y cuando se sigan estos principios hasta dentro de 81 años. Entonces, pues creo que es una cuestión para reflexionar, porque pues si estamos hablando que se le está apostando a que el Estado mexicano va a tomar en consideración esos 7 principios, que va a impulsar cuestiones que tengan que ver con normatividad interna, con cuestiones empresariales y tanto pues en cuestiones de seguridad, de normatividad. Sin embargo, si esa parte no se logra hacer, pues vamos a pasar de 81 años a otros 100 años más. Entonces, ahí podemos ver, esto es un claro ejemplo de cómo los derechos de las mujeres y las niñas pues siguen lacerados.
siguen muy vulnerados y que pues es una situación que en verdad se tiene que tomar esta necesidad de poder estar educando a nuestros pequeños en casa, a nuestras mamás, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, con estas situaciones que son de sensibilidad, porque no es una cuestión de dejarlo de por menos, ¿no? De que hoy en día pues se siguen visibilizando estas cuestiones. En la siguiente diapositiva también pues se marca esta parte de que les comentaba de la brecha salarial que hoy existe. En el reporte económico global en cuanto a la brecha de género, podemos apreciar cómo la brecha salarial entre las mujeres y los hombres en trabajos iguales está entre 15 y 20 puntos en promedio y que en porcentaje en los hombres llega a subir hasta en 40 puntos, de que no se permite que las mujeres puedan tener un puesto de alta dirección. Además, aunado a ello entra otro factor que es lo que les comentaba, ¿no? La sobrecarga del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado condiciona negativamente la actividad económica de las mujeres en todos los ámbitos, porque aquí esta es la parte del engrane que les comentaba. Actualmente, aún en nuestro país, podemos ver lo que se sigue a la mujer sometida en esta cuestión respecto de la condición económica, porque la tenemos como que si es o te dedicas a trabajar o te dedicas a cuidar a los hijos. Muchas de las mujeres hoy en día aún están sometidas a esta situación, en las que no solamente en cuestión social tenemos esta situación, ¿no? Sino también en la cuestión laboral. Muchas veces existen comentarios de directores, de nuestros mismos compañeros, incluso, o de nuestra misma familia que nos dicen esta situación, ¿no? Bueno, pues, ¿quieres ser mamá o quieres trabajar? Bueno, oye, ¿y por qué no puedo hacer las dos? ¿Por qué no puedo ser una mamá que atiende diferentes situaciones y que puede ser exitosa en el sector público, en el sector privado? Sin embargo, aún sigue esta atadura, ¿no? De que las empresas e incluso las instituciones de gobierno no dan los permisos necesarios, no dan el apoyo necesario, no legislan como debe de ser esta situación en el que las mujeres siguen con esta situación, ¿no? Aunque pues ahí se va poco a poco y ya se habla de horas de lactancia, de permisos de maternidad y demás, pues es una situación que sigue lacerando demasiado a los derechos de las mujeres en esta situación, cuando es eh, porque, eh, de que quieran ser mamás y también de que quieran desarrollarse en el ámbito profesional. Muchas veces las personas que tienen esta situación tienen que pausar su proceso de empoderamiento en cuestión empresarial, empoderamiento en el sector público, en cuanto a querer ser juezas, magistradas, senadoras, diputadas. ¿Por qué? Porque existe esta parte de la crianza, ¿no? Que la crianza se le deja únicamente esta carga a la mujer, cuando pues en realidad la crianza, como sabemos, es un aspecto que tiene que ser para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, las mujeres dedican 59 horas a la semana, 3 veces más que los hombres, ¿no? Para poder hacer este factor de crianza, mientras que los hombres le dan 22 horas en promedio. Y esto cuando estamos hablando pues de que son personas que están compartiendo, ¿no? Una crianza. Cuando es una mujer que se enfrenta a estas cuestiones, que es una mamá soltera, que se enfrenta, que tiene que trabajar, que tiene que estar en la crianza efectiva, pues muchas veces es criticada, ¿no? De que si el niño va mal, es que pues se dedica al trabajo, pero pues no existen otros factores que la puedan ayudar a seguir empoderándose a esta mujer. Pues bueno, en la siguiente diapositiva también vemos que, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud también entra en esta parte, porque atendiendo a la agenda que les comentaba del 2030 en esta cuestión que es 50-50, la OMS considera que es importante que se esté fomentando entre las niñas y los niños que comprendan qué es la violencia, cómo surge esta violencia, por qué la violencia se encuentra hoy en día. Actualmente seguimos pensando
que cuando hablamos del tema de violencia, va encaminada a cuestiones que tienen que ver con situaciones de golpes. Pero pues hay que recordar que no es así. Hoy en día podemos conceptualizar este contexto de violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad que tiene consecuencia o que va a tener como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo e incluso la muerte. Es por eso que aquí entra esta cuestión en que el Estado mexicano, atendiendo a que está firmando esta agenda de la ONU 2030, apostando a que va a ser, pues, como les decía, un proceso muy lento, a largo plazo, a más de casi 90 años para su cumplimiento, pues se considera que se tienen que dar estos conceptos fundamentales, ¿no? De qué es la violencia, cómo surge la violencia y que por eso es importante que en estas conferencias en las que ustedes chicos que están como futuros profesionistas y pues al público en general que nos está escuchando es importante que sepan que existen diferentes tipos de violencia y que deben de comprender cómo son estos tipos de violencia. En la siguiente diapositiva vemos cómo la ONU ha estado trabajando desde los años 90 para estar fomentando este tipo de conceptos, ¿no? Para la ONU la violencia se encuentra basado en la pertinencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción de la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. O sea, aquí podemos observar cómo desde los 90 la ONU está trabajando. ¿Por qué? Porque el concepto de violencia en contra de las mujeres generó un boom a partir de los 90. Y es aquí en donde pues otra vez entra la obligación del Estado mexicano con diferentes tratados internacionales de los que forma parte. Es por eso que México está como amarrado con esta Agenda 2030 de la ONU, porque también forma parte de diversos tratados como la Convención Belén do Pará, que es en contra de la violencia contra las mujeres, contra cualquier acto que genere violencia. En este caso, la Convención Belén do Pará también en esta normatividad de cuestión interamericana nos dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta definición de violencia fue adaptada en los países, incluso en su mismo marco jurídico. En nuestro caso, en México, esta convención, al el Estado mexicano formar parte de esta convención, queda obligada a que tiene que armonizar la legislación de la que acaba de tomar parte como la legislación local. Es por eso que en nuestro país surgió la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, a partir de esta obligatoriedad que tiene el Estado mexicano. Y entonces la Ley General para de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, podemos decir que es una ley que es muy joven porque surgió en el 2007 y en esta también define que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Como les comentaba, ¿no? Esta situación, podemos decir que aquí el Estado mexicano toma en consideración otros factores, porque mientras la convención únicamente habla sobre la eliminación de la violencia, el Estado mexicano atendió diferentes circunstancias que atañen a esta situación en específico a las mujeres, pues vio que el incremento de la violencia económica y patrimonial estaba pues subiendo demasiado en nuestro país. Por eso con esta ley se está protegiendo esa situación de los derechos. ¿Por qué? Porque esta ley, atendiendo al diferente contexto por el que hemos tenido en nuestro país, como la sentencia de Campo Algodonero, en el que pues se condena al Estado mexicano por las muertes de las mujeres que trabajaban en zonas textiles y en el que pues muchas de las madres de estas
mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas aún siguen exigiendo justicia por esta situación en el que el Estado mexicano, las autoridades fueron omisas en realizar una búsqueda con base en diferentes protocolos y en el que pues fueron omisos en todo el procedimiento y en el que no se les dio la importancia, tuvieron que llegar a esta situación ante la Corte Interamericana para que el Estado mexicano pudiera legislar al respecto. Es por eso que pues de ahí se desprende que se percataron que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, las mujeres sufren de violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, ¿no? Entonces, que estas diferentes modalidades de violencia también se encuentran en el ámbito familiar, en el ámbito docente, en la cuestión de la misma comunidad y pues que desafortunadamente si no se previenen y si no se toman en cuenta, terminan en cuestiones de feminicidios. En nuestra siguiente diapositiva también hablamos sobre la norma oficial mexicana para la violencia familiar sexual en contra de las mujeres. Esta norma oficial mexicana es muy importante que sepan de su existencia. ¿Por qué? Porque muchas veces estas normas conocemos lo que viene en los tratados internacionales, en nuestra constitución política, en nuestro código penal, tanto en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y cómo lo tipifican los diferentes códigos penales de cada estado. Sin embargo, a veces dejamos de lado las cuestiones que tienen que ver con las normas que están en conjunto trabajando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la norma oficial 046 SSA 2005 nos habla sobre el maltrato sexual, que es la acción mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene la imposibilidad para consentir los casos de violación sexual. Y pues aquí nos habla de que este tipo de violaciones tienen que atenderse de manera urgente, porque pues estas cuestiones que atañen y que ya lastimaron el cuerpo de una mujer, no solo en esa cuestión en el ámbito físico, sino también en el psíquico, y que pueden tener otra situación de pronta respuesta, es como el caso de que pues si ya fue una violación, esta norma en cuestión habla de cómo las instituciones prestadoras de atención médica deben ofrecer esa respuesta inmediata. En la siguiente diapositiva, ahí pues les compartí que el plazo inmediato debe de ser hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, en el que, bueno, se les tiene que brindar la anticoncepción de emergencia, pues dando previamente toda la información que se puede utilizar sobre este método, a fin de que pues la mujer tome una decisión libre. Estas normas son muy importantes porque, como les comentaba, atienden a parámetros y entonces estos parámetros tienen que estar funcionando como engranes. No basta con que exista una Agenda 2030 que nos habla sobre el empoderamiento de las mujeres en el sector público y en el sector privado. No basta que esta esté legislada en una cuestión tanto internacional como nacional o local. Estas cuestiones tienen que darse a conocer, tienen que saber cómo son todos estos procesos de empoderamiento de las mujeres y ellas tienen que comprender cuáles son los medios que tienen a su alcance para diferentes cuestiones y saber cuáles son los diferentes tipos de violencia que existen, porque como les comentaba, no solamente existe la violencia física, ¿no? Está la violencia sexual, está la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. Entonces, estas cuestiones es muy importante que no solamente las personas las conozcan y sepan cómo funcionan, sino también es que el Estado mexicano está obligado a brindar este tipo de cursos y capacitación a todos los servidores públicos, porque actualmente existen también muchas quejas en derechos humanos y otras cuestiones que están viéndose en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque las autoridades son omisas en cuanto a iniciar una denuncia por una cuestión que ver con cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona hace transferencias, que es tu pareja y demás, a veces siguen existiendo esos comentarios de que, pues bueno,
pues es tu pareja, es tu esposo, o simple y sencillamente la celeridad con respecto a las carpetas de investigación no se da en cuanto a cuestiones que tienen que ver con maltrato físico y psicológico, sobre todo, porque quedan pues detenidas. Ahí existe una sobrecarga, también se entiende eso, que existe una sobrecarga de trabajo en los ministerios públicos, el cual no les permite pues estar realizando de manera rápida estas acciones. Sin embargo, ese tipo de omisiones hace que las personas no fomenten la denuncia. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de mujeres que actualmente, de mujeres y hombres, no solamente me expreso así en cuanto a este tema de violencia, sino que también tenemos el caso de muchas personas que presentan diversas denuncias, que estas denuncias nunca se les da la seriedad correspondiente, que quedan pausadas y que pues terminan desafortunadamente en un feminicidio, en un homicidio. Entonces, estas cuestiones es muy importante que siempre se estén fomentando y sobre todo capacitando a los policías, ministerios públicos y también pues a los diputados y senadores que se encargan de estar realizando estas acciones de legislación, que sepan que pues tienen que ir encaminadas a lo que actualmente y al contexto que se vive socialmente en nuestro país. Porque pues si queremos cumplir esta Agenda 2030 es muy importante que pues nuestro país siga generando estas situaciones. Comparto con ustedes que esta Agenda 2030 de la ONU se basa en, como les digo, en una igualdad de género como un buen negocio. Ellos hablan de un buen negocio porque consideran que si se realiza este empoderamiento se van a poder crear estos 7 principios que constituyen una fuente de inspiración para otras empresas y para negocios y que o opten por tomar las medidas concretas y orientadas de las cuales ya se está hablando en esta agenda, que es para captar, desarrollar y fortalecer y potencializar el talento femenino que pues muchas veces se deja de lado. En este caso, ustedes recordarán en al inicio de nuestras diapositivas comenzamos a hablar de los 7 principios que nos ofrecía la ONU, que podemos ver en la diapositiva número 10, ¿no? En cuanto a promover la igualdad de género al más alto nivel de dirección. Pues bueno, esta situación se da porque parte de una idea orientada al negocio, a una campaña multinacional, ¿no? Y estos principios los basa en casos de éxito. Este caso de éxito lo toma en consideración a partir de una empresa internacional española, sueca, que analiza diversas propuestas de mejora y que pues le dio la oportunidad a mujeres para que realizaran esta cuestión de empoderamiento y realizó 80 medidas concretas, ¿no? Para avanzar entre la cuestión igualitaria de hombres y mujeres y pudo ver que, pues bueno, incluir a las mujeres en esta situación en un alto nivel de dirección, pudo ver que facilitó la conciliación en la vida laboral, familiar de sus empleados. Entonces, en este caso de éxito, la ONU consideró que podría visualizarse igual en diferentes cuestiones, porque hizo una comparación. Esta cuestión sueca tomó en comparación con una empresa binacional de América Latina que genera energía hidroeléctrica. En su política fomentaron principios que van encaminados únicamente al empoderamiento de la mujer. Entonces, aquí se creó un comité de género que tenía el objetivo principal de transversalizar la perspectiva de género en gestión de procesos de la empresa. Entonces, esa empresa ha ido evolucionando y a medida de que se va comprendiendo cómo existe este concepto de género, cómo se le debe dar una prioridad, cómo debe de ser también una gestión a resultados, ¿no? E incorporando a las mujeres en iniciativas, pues con altos mandos en una empresa, sobre todo porque en esta cuestión se estaba hablando de pues también en los sectores que le apuestan a la economía mexicana, en el sector empresarial, la mayoría de ellas son empresas dedicadas a la construcción.
Entonces, pues siempre estamos acostumbrados a ver como que los hombres se dedican a la construcción. Hoy en día aún vemos la figura muy poca de las mujeres que están ahí en el sistema de construcción, entonces también se le está apostando a que las mujeres puedan tener acceso a altos mandos en cuestiones de dirección de obras que son importantes y que reflejan un cambio en la infraestructura de nuestro país. En cuanto al principio número 2, que es tratar a hombres y a mujeres de forma igualitaria en el trabajo, pues aquí está, en esta cuestión se le apuesta a la integración y a la no discriminación, ¿no? Que sea una perspectiva centrada en personas que pueda incluso no solamente hablar de personas que se encuentran en un desarrollo normal, sino también en esta parte es la inclusión de personas que presentan una discapacidad psicosocial, porque lo que no se quiere dejar de lado es este conglomerado de derechos con los cuales contamos nosotros, porque se considera que se tiene que incluir a todas las personas de la sociedad. Entonces también apuesta a que las personas con discapacidad psicosocial en general, hombres y mujeres, también puedan atender a esta situación de que se va a darles la oportunidad de que puedan acudir a un trabajo sin tener esta cuestión de que porque cuentan con una discapacidad psicosocial, pues se les brinde esa parte o ese stop en que les digan no porque presentas una discapacidad. Puede ser para nosotros como empresa una carga no solo en la cuestión laboral, sino también en la cuestión de pues sobre todo en la cuestión de salud, porque una persona con discapacidad psicosocial a veces las empresas no los contratan por no brindarles la seguridad social adecuada. Hay que recordar que las personas con discapacidad psicosocial pues necesitan un medicamento, necesitan tener diferentes controles a los que pues tiene una persona que no cuenta con una discapacidad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en cuanto a respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación, que es el principio número 3, en este caso, pues estaba hablando de cuestiones que tienen que ver también con la seguridad, con la salud y con pues la vida libre de violencia, porque pues bueno, aquí se vieron diferentes empresas en las que se pudo ver que no contaban con diseños de políticas que fueran encaminadas a erradicar estos problemas y que pues bueno, aquí un factor muy importante en el que se vio que existía el problema en la mayoría de las empresas es en cuanto a las madres trabajadoras, la falta de condiciones óptimas para la extracción de la leche materna fue un principal obstáculo para la continuación de su empleo. Entonces aquí en esta parte, pues bueno, se abrió y se hizo como un sondeo en el que pues se iniciaron con campañas de lactancia para que pues las madres trabajadoras o las futuras mamás que trabajan dentro de una empresa pues tuvieran un espacio dedicado a la extracción de la leche. Es por eso que en algunas empresas o juzgados o instituciones de gobierno podemos ver que dice espacio para lactancia materna, porque pues para que fuera un espacio concerniente a la extracción de materna con todas las cuestiones que tienen que ver en su infraestructura, que sea pues incluso, ¿no? Pintura que vaya acorde con la situación, con el juego de colores, no únicamente es brindar un espacio, sino también que ese espacio conserve la higiene necesaria y que además que si existe se otorguen los permisos necesarios a las mujeres para que puedan hacer la extracción de esta leche materna. Entonces, aquí también se le apostó a que las empresas que generan también violencia. Entonces, que esa violencia que generan, pues se vaya erradicando poco a poco. En este caso, el país que destacó por estas políticas presentadas fue Chile, ya que diversos laboratorios tomaron esta iniciativa de tomar la decisión de invertir en grupos que generaran que fueran disminuyendo la violencia entre las compañeras y que pues significó diferentes medidas realizadas de alto impacto como la monitores de primer apoyo. Estos le llamaron así a los monitores de primer apoyo porque pues vieron que existían diferentes habilidades que podían ser transferidas entre los diferentes grupos y que podían tener
comprensión de las causas de violencia contra las mujeres y sus diferentes tipos, con ayuda entre pares, ¿no? Si yo como trabajador lo podría comprender y ya me sensibilizo, puedo ir rolando esta idea de cómo es importante hacer una prevención correcta de seguridad para que sea una vida libre de violencia, sobre todo porque, como vuelvo a ser muy reiterativa, las mujeres tienden sobre todo más a sufrir diferentes tipos de acoso en cuanto a su cuestión y a su desempeño laboral. Entonces aquí lo que se estaba buscando en este grupo chileno era la prevención de esa violencia. Y pues bueno, en el principio número 4, que es el de promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres, pues aquí se hablaba del talento femenino como parte de una cultura corporativa, como parte de una cultura de empresa líder mundial en innovaciones y soluciones de software, que es lo que hoy en día se maneja mucho la tecnología, pues hoy en día nos puede conectar en diferentes lugares. Entonces, aquí se vio que hay demasiadas mujeres que cuentan con el potencial y que este tipo de carreras aún cuenta con brechas en cuanto al número de personas que están tomando estas licenciaturas o una maestría, porque sigue limitada a que la mayor parte de personas son ingenieros, son hombres. Entonces aquí también se le está apostando a promover en la educación y que sea el desarrollo en cuanto a cuestiones de tecnología innovadoras, que sean las mujeres que vayan fomentando a que puede crear una cartera amplia en cuanto a estas nuevas generaciones y nuevas formas de tecnología. En este caso, pues bueno, aquí es importante que nuestro país destacó, México destacó en esta situación, ya que pues bueno, aquí una empresa líder global en tecnologías inició este proceso aquí en México y aquí formó un programa de vinculación académica y desarrollo de talento. Este programa empresarial tiene diferentes fines de mercado, no solo en cuestión para fomentar un software en el sector educativo, sino también el empresarial. Lo que se hace es que hombres y mujeres adoptan a niñas que para que puedan visualizar cómo se fomenta esta situación. Entonces, es un proyecto con niñas adolescentes de entre 11 y 17 años de edad, quienes trabajan en conjunto con la persona que les fue asignada, que en este Centro de Desarrollo de Software Internacional para bases de datos y sistemas de gestión, implementó estas iniciativas enfocadas a apoyar a las carreras de ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, este grupo de mujeres trabaja activamente con estas niñas de 11 y adolescentes de 11 y 17 años de edad, que quienes quieren trabajar en esta cuestión las van empoderando, les van haciendo saber qué es lo que pueden hacer, cómo es que trabaja una persona, porque normalmente enfrentamos, como les digo, esta parte de que siempre decimos, es que el ingeniero, entonces es muy pocas veces cuando nos referimos a la ingeniera, a una mujer que está desarrollando un software importante y sobre todo en una marca internacional. Entonces aquí México destacó en este principio en cuanto a la educación y la transformación del desarrollo profesional de las mujeres, porque está abriendo este parteaguas. Entonces, se espera que con esta situación diferentes empresas empiecen a copiar estos modelos que han sido casos de éxito para que pues se pueda disminuir esta brecha que aún existe. Ahora, en cuanto al principio número 5, que es llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. Pues bueno, aquí el caso de éxito también se tomó en consideración a México y es muy importante que sensibilicemos esta parte porque pues aquí se habló de que la desigualdad de la generación de ingresos se vio mayor
visibilizada en nuestro país, ¿no? De que las mujeres no pueden acceder a niveles salariales que tienen los hombres en cuanto a mandos de dirección. Entonces, lo que se hizo aquí en este programa es que, pues bueno, se hizo suministro de productos naturales y artesanales de calidad para que pues fuera una cuestión competitiva en el mercado. Entonces, este programa actualmente cuenta con más de 6,000 mujeres en comunidades, en diferentes comunidades de nuestro país, aproximadamente 50 comunidades. Entonces, vieron que esta situación de empoderamiento femenino en cuanto a cuestiones que sabían hacer las mujeres en sus comunidades, ¿no? O sea, las mujeres en las comunidades aún no tienen como que tanto acceso a diferentes herramientas y siguen vinculadas en cuestiones de usos y costumbres. Entonces, atendiendo esos usos y costumbres de qué es lo que hace una mujer, pues bueno, la mujer se dedica a comer, este grupo empresarial acudió a esas diferentes comunidades para ver qué talentos poseían las mujeres. Entonces se dieron cuenta que pues el talento innovador fue pues esta cuestión de la comida. Entonces se emprendió en programas de restaurantes y se sorprendieron que las ganancias, la innovación y el rendimiento económico pues fue bastante bueno porque fue una cadena que fue impulsada por mujeres, ¿no? O sea, una persona que se encargó del diseño de esos restaurantes, del diseño, en la ejecución, en la inversión y que pues bueno, comida desarrollada por mujeres a través de estas cuestiones que se les quiere hacer ver a las mujeres que no solamente pueden tener un cargo importante o desempeñar una actividad únicamente por cuestión de un estudio, sino también lo que se quiere es que las mujeres que puedan ver que pueden ellas empoderarse, que pueden ellas tener esa situación de igualdad entre los hombres, no solamente por una cuestión de estudio, sino también por una cuestión que a veces nosotros mismos ya comprendemos, pero que pues se ha ido minimizando, ¿no? Como esta parte de la cuestión en nuestro país de la crianza, parte de la crianza es brindar una alimentación adecuada. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que hace mejor la mayoría de las mamás? Pues es alimentar a los hijos, sobre todo pues con un gasto, ¿no? O sea, de cuando el papá llega y le dice, te voy a dar, este es el gasto, y las vieron que las mujeres comprendían cómo poder comprar, cómo poder guardar, cómo poder analizar, cómo poder gestionar. Y esa parte de una cuestión que podemos decir que es algo pequeñito en casa, lo hicieron pues visible en restaurantes. Entonces, esa parte del empoderamiento también es importante en las mujeres, de que sepan que pueden desarrollar diferentes actividades basadas en cuestiones que ellas hacen a diario. Y pues bueno, ya casi estamos finalizando. Vamos a pasar ahora al principio número 6, que pues bueno, es el liderazgo comunitario, ¿no? En este caso, el liderazgo comunitario, aquí podríamos decir que nuestro país tuvo mucha intervención porque nuestro país desafortunadamente es el que presentó mayores índices de violencia, mayor índice de discriminación. Entonces, atendiendo a esa cuestión, el sector empresarial se logró que a través de esta agenda, estas pláticas, esta sensibilización, pudieran entrar a apoyar a que las mujeres se sientan empoderadas, a que puedan tener esta actividad económica e iniciar, pues incluso unos negocios cuando no se tienen acceso a los créditos, ¿no? ¿Por qué? Porque se vieron comunidades otra vez en las que pues a veces en las comunidades pequeñas y rurales no se hablan de préstamos, no se hablan de acceso a tarjetas de crédito, porque pues para ellos ese tipo de cosas no es un factor importante. Entonces, que a través de esta gama de productos financieros se pudiera explicar cómo podían obtener ellos un crédito que fuera brindado. Este crédito se otorgó a 150,000 mujeres, pero con una meta de apoyar a estas mujeres, a esta fuerza laboral femenina, a visualizarse como un pilar
para poder contrarrestar efectos de la crisis económica. Esta fundación, que fue una comercializadora minorista, lanzó un programa a promover el empoderamiento de las mujeres en condiciones de rezago y comunidades marginales. Entonces, esta fundación ha ofrecido a 39,000 mujeres apoyo para poder emprender un negocio, ¿no? Y que también este emprendimiento fuera con tasas de intereses bajas en comparación con la que tú puedes ofrecer un banco, que a veces resulta, pues, en lugar de ser un beneficio, resulta una cuestión que termina siendo impagable y que termina con una mujer afectada en un buro de crédito, porque pues a veces no se cuenta con las herramientas para comprender cómo funciona un crédito, cómo de pagarlo, cómo debo de gestionarlo. Entonces, esta empresa lanzó esta situación para mejorar sobre todo a mujeres rurales y a familias con préstamos microfinancieros para que pudieran emprender un negocio. Y pues, bueno, el último principio, que es evaluar y difundir progresos realizados en favor de la igualdad de género. En este principio podemos ver sobre todo la cuestión de transparencia y evaluación de la información, porque es importante tener en cuenta que no solamente debemos de iniciar con parámetros que vayan en cuestión de visualizar cómo nos estamos preparando, sino de también cómo esas metas se están alcanzando. ¿Por qué? Porque con esta rendición de cuentas y con este acceso a la información podemos detectar en qué fallamos, en qué podemos mejorar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces a veces la información se toma como un secreto, ¿no? A veces se solicita un acceso a la información, se niega y se habla de que pues se niega porque pues es información que es confidencial, que atiende a cuestiones de Estado, a cuestiones de seguridad nacional. Entonces, lo que se quiere con esa situación es que puedan verse diversas, se pueda ver que un equipo directivo eh, pueda tener diferentes decisiones con base en la información que cuenta el Estado y con base en la información que se pudo generar en una empresa privada. Es por eso que la evaluación en las cuestiones de las empresas privadas genera entre los empleados un conocimiento, ¿no? De que ya no solamente es brindar o dar las herramientas, sino de capacitar a los trabajadores para saber si comprendieron cuáles son los diferentes procesos que actualmente hoy en día existen, cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos de las mujeres, porque se habla en este caso, hoy en día algunas cuestiones se malinterpretan demasiado, ¿no? Cuando hablamos de derechos de las mujeres, muchas veces dicen, ay, es que las quieren favorecer, es que solo por ser mujeres quieren beneficiarlas, pero no, no es así. En realidad es que somos un grupo que ha sido vulnerable, que pues a comparación de los hombres no hemos tenido acceso a diferentes formas, ¿no? Desde el inicio hay que recordar simplemente el voto, las mujeres no tenían derecho al voto, incluso apenas recientemente podemos, en una sentencia de amparo del Poder Judicial, decretó una sentencia en favor de una mujer que es, pues bueno, que es campesina, atendiendo a esta situación de las comunidades rurales, en donde ella se casó a los 14 años con su esposo y compraron un terreno a través de una herencia que se le dejó a ella. Su expareja hoy en día le estaba diciendo que pues él es dueño de esa parcela, entonces el Poder Judicial sacó una sentencia diciendo que pues anteriormente atendíamos a cuestiones que tenían que ver con esa situación de que el hombre de la casa es el que realizaba todas las cuestiones inherentes a obtener un beneficio económico. Entonces, aquí es esa parte que les comparto es un principal reflejo de cómo aún seguimos constreñidos en esta vulneración de derechos, ¿no? De que hoy en día se siguen visualizando cómo este sistema patriarcal sigue teniendo ataduras sobre diferentes tipos de comunidades, porque a lo mejor esta cuestión no se ve en una escuela, en una oficina, sobre todo en cuestiones que tienen que ver en sectores públicos, ¿no? Porque tan es así, por ejemplo, que tenemos a nuestro Senado. Hay que recordar que apenas en la Cámara de Diputados también salió, ¿no? La legislatura de paridad de género. ¿Por qué? Porque se veía que muchas veces apenas las mujeres están entrando en este dominio
de poder legislar, de poder entrar. Recordemos que pues incluso la Suprema Corte, ¿no? En cuanto a cuestiones de ministras, pues estaba también muy corto de poder igualarse en números de hombres. O recientemente la Sedena, me parece, fue la que después dice que después de casi 90 años es la primera vez una mujer es directora de una área, entonces, de esa área. Entonces, podemos ver cómo se siguen, apenas estamos entrando en materia para poder visualizar estos derechos que formalmente pues han sido vulnerados, han sido pisoteados. Es por eso que es muy importante el empoderamiento femenino en las mujeres que actualmente hoy en día estamos, pero sobre todo apostarle a este empoderamiento desde las niñas, desde los niños, educarlos, de que vayan comprendiendo ellos cómo funcionan estos derechos para que con base en estos derechos podamos tener pues un mejor país y que esta agenda, que desafortunadamente está a un largo plazo, que es de 89 años, pueda cumplirse en esos 89 años y no, pues no se extienda aún más. Entonces, pues bueno, pues con esto estaremos finalizando. Les vuelvo a reiterar, es importante que si ustedes sufren algún tipo de violencia, es importante que la denuncien. Recuerden que hoy en día pues existen diferentes medios en los que podemos denunciar o en los que podemos tener un apoyo jurídico y psicológico, ¿no? Está la línea SOS Mujeres en la Ciudad de México, en el que pues con marcar al asterisco 735 podemos tener pues ayuda inmediata, jurídica, psicológica. En el caso de ustedes en su universidad se estaba impulsando la línea Rosario Castellanos, en el que pues se les proporcionaba un número telefónico y ustedes podían enviar un WhatsApp y obviamente iban a tener ustedes un acompañamiento, y siempre en todas estas partes de acompañamiento es importante que recuerden que se trabaja con la confidencialidad de sus datos, con que no se va a juzgar, no se les va a juzgar y ni se les va a hacer alguna otra cuestión, ¿no? Simplemente se les va a apoyar y se les va a empoderar para que sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo lo deben hacer, y sobre todo que pues no se sientan solas en alguna situación en las que podían haber sido vulneradas. Eso sería todo y muchas gracias.